Capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Nótese la fidelidad del apóstol al dar un relato completo de la doctrina que había predicado entre los gentiles y aún estaba resuelto a predicar la del cristianismo libre de toda mezcla con el judaísmo. Esta doctrina sería desagradable para muchos, pero él no temía reconocerla. Su preocupación era que no decayera el éxito de sus labores pasadas o fuera estorbado en su utilidad futura. Mientras dependamos claramente de Dios para el éxito de nuestras labores, debemos usar toda la cautela necesaria para eliminar errores y contra los opositores. Hay cosas que pueden cumplir lícitamente, pero cuando no se pueden hacer sin traicionar la verdad, deben rechazarse. No debemos dar lugar a ninguna conducta por la cual sea rechazada la verdad del Evangelio. Aunque Pablo hablaba con los otros apóstoles, no recibió de ellos nada nuevo para su conocimiento o autoridad. Se dieron cuenta de la gracia que le fue dada y le dieron a él y a Bernabé la diestra de compañía, por la cual reconocían que había sido nombrado en el oficio y dignidad del apóstol como ellos mismos. Se acordaron que los dos debían ir a los gentiles. Mientras ellos seguían predicando a los judíos, juzgaron que agradaba a Cristo y la idea de dividirse así en la obra. Aquí aprendamos que el Evangelio no es nuestro, sino de Dios, y que los hombres somos solo sus custodios. Por eso tenemos que alabar a Dios. El apóstol mostró su disposición caritativa y cuán dispuesto estaba para aceptar como hermanos a los judíos convertidos, aunque muchos de ellos difícilmente permitirían igual favor a los gentiles convertidos, pero la sola diferencia de opinión no era razón para que no les ayudara. He aquí un patrón de la caridad cristiana que debemos extender a todos los discípulos de Cristo. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? A pesar del carácter de Pedro, cuando Pablo lo vio actuando como para dañar la verdad del Evangelio y la paz de la iglesia, no tuvo temor de reprenderlo. Cuando vio que Pedro y los demás no vivían conforme al principio que enseña el Evangelio que ellos profesaban, a saber que por la muerte de Cristo fue derribado el muro divisorio entre judío y gentil, y la observancia de la ley de Moisés dejaban de tener vigencia. Como la ofensa de Pedro era pública, él lo reprendió públicamente. Hay una diferencia muy grande entre la prudencia de San Pablo, que sustentó y usó por un tiempo las ceremonias de la ley como no pecaminosas, y la conducta tímida de San Pedro, que por apartarse de los gentiles llevó a otros a pensar que estas ceremonias eran necesarias.
Habiendo sido demostrado que Pablo, demostrado, habiendo sido demostrado Pablo que él no era inferior a ningún apóstol, ni al mismo Pedro, habla en la gran doctrina fundamental del Evangelio. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué creímos en Cristo? ¿No fue para que fuésemos justificados por la fe de Cristo? De ser así, no es necio volver a la ley y esperar ser justificados por el mérito de obras morales, de los sacrificios o de las ceremonias. La ocasión de esta declaración surgió indudablemente de la ley ceremonial, pero el argumento es tan fuerte contra toda dependencia de las obras de la ley moral para lograr la justificación. Para dar mayor peso a esto se agrega aquí: pero si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por eso que Cristo ministro de pecado. Esto sería muy deshonroso para Cristo y también muy dañino para ellos. Considerando la misma ley, entendió que no debía esperar la justificación por las obras de la ley y que ahora ya no había más necesidad de los sacrificios y sus purificaciones, puesto que fueron terminados en Cristo al ofrecer Él como sacrificio por nosotros. No esperaba ni temía nada de ello, no más que un hombre muerto para sus enemigos, pero el efecto no era una vida descuidada e ilícita. Era necesario que él pudiera vivir para Dios y dedicado a Él por medio de los motivos y la gracia del Evangelio. No es objeción nueva, pero sumamente injusto que la doctrina de la justificación por la sola fe tiende a estimular a la gente a pecar. No es así, porque aprovecharse de la libre gracia de su doctrina es vivir en pecado, es tratar de hacer de Cristo ministro de pecado, idea que debiera estremecer a todos los corazones cristianos. Aquí, en su propia persona, el apóstol describe la vida espiritual y oculta del creyente. El viejo hombre ha sido crucificado, Romanos 6:6, pero el nuevo hombre está vivo. El pecado es mortificado y la gracia es vivificada. Tiene las consolaciones y los triunfos de gracia, pero esa gracia no es de sí mismo, sino de otro. Los creyentes se ven viviendo en un estado de dependencia de Cristo. De aquí que aunque viva en la carne, sin embargo no vive según la carne. Los que tienen fe verdadera y viven por esa fe, y la fe se afirma que Cristo se dio a sí mismo por nosotros, Él me amó y se dio por mí, como si el apóstol dijera: el Señor me vio huyendo más y más de Él. Tal maldad, error e ignorancia estaba en mi voluntad y entendimiento, no era posible que yo fuera rescatado de otro medio con tal precio. Considérese bien este precio. Aquí nótese la fe falsa de muchos, su confesión concuerda. Tiene la forma de piedad sin el poder de ella. Piensan que creen bien los artículos de la fe, pero están engañados por creer en Cristo crucificado. No solo es creer que fue crucificado, sino también creer que yo estoy juntamente crucificado con Él. Esto es conocer a Cristo crucificado. De ahí aprendemos cuál es la naturaleza de la gracia. La gracia de Dios no puede estar unida al mérito del hombre. La gracia no es gracia a menos que sea dada libremente en toda forma. Mientras más sencillamente el creyente confíe en Cristo para todo, más devotamente andará delante de Él en todas sus ordenanzas y mandamientos. Cristo vive y reina en Él, y Él vive así en la tierra por la fe en el Hijo de Dios, que obra por amor, produce obediencia y cambia a su santa imagen. De este modo no abusa de la gracia de Dios ni la hace vana.